Les pido que todos pongan los mensajes a todos, así ven si me hacen preguntas. Si me hacen preguntas, no repetirlas y tratar de no chatear entre ustedes, no chateen entre ustedes porque yo lo voy a tener a la vista para no perderme de cuando hagan alguna pregunta. Incluso les pido por ahí que hagan preguntas cuando estemos un poquito avanzados, porque voy a parar en algunas transparencias, voy a parar en algunas slides y ahí hacemos las preguntas juntas. Y en todo caso hago yo todas las respuestas en 2 o 3 momentos de la clase. Entonces, todos mandan chat a todos, traten de no repetir preguntas y no chatear entre ustedes, les agradecería, y, pero por supuesto que puedan preguntar todo lo que quieran. Para eso, el tema es colecciones. Después que hago la introducción y que muestro un par de colecciones, eh, hacemos una pausa y ahí contesto preguntas. ¿Ok? Bien, entonces poner a grabar lo hice para no olvidarme y sobre esta clase vamos a hacer consulta el jueves también, así que si les queda alguna otra pregunta la pueden hacer para el jueves. Voy a tratar de que entre todo, lo que es introducción, eh, iteradores y unas heurísticas que muy breves. Bueno, entonces voy arrancando, que son las 2:02. Este es un tema, colecciones en Faro, que lo necesitaban quizás al principio, pero pasa siempre que todos los temas juntos al principio de la cursada no se pueden haber dado cuando se necesitan, porque en el primer diseño que ustedes tratan ya aparece este tema. Aparece siempre porque el tema de colecciones es trabajar con objetos compuestos y eso lo hacemos en general desde la programación imperativa y estructurada, lo venimos haciendo y hacemos referencia a objetos compuestos, arreglos, así que ese tema no es que uno lo desconoce, sino que no sabe cómo manejarlo en Faro. Así que bueno, es el tema de hoy. Eh, Hasta ahora ustedes lo que han visto, más allá de tener que haberlas usado en algún ejercicio, en general trabajaban con objetos simples, como son variables de distancia, variables globales, parámetros, en el pasaje de parámetros con métodos eh, de palabra binarios o de palabra clave, y siempre referenciando a una instancia, a un objeto que es una instancia de una clase. En este caso, lo que, por ejemplo, tenemos en un contexto de redes sociales puede llegar a ser que tenemos que trabajar, que va a suceder en muchos enunciados, con muchos objetos que pueden no ser de la misma clase, pero que están agrupados. Por ejemplo, muchos usuarios en una red social que trabaja con eh, Twitter, por ejemplo, que trabaja con tweets, con usuarios, con hashtags que tienen los tweets, con seguidores que son también usuarios y se relacionan con ellos mismos, con otros de su misma clase. Entonces aparecen una y más veces el tema de objetos compuestos, objetos que en sí mismos están compuestos por otros. Y esos son las colecciones. Bien. Entonces, por ejemplo, si queremos manipular un sistema Twitter, donde hay que operar sobre muchos tweets. Necesitamos almacenarlos, elegir por algún motivo algunos tweets, manipularlos, recolectar datos, quedarme con uno que cumpla con una condición, crearle hashtags, agregarle hashtag a un tweet en particular. Va a pasar que tenemos que manejar colecciones y en cada uno de esos casos van a ser quizá no el mismo tipo o clase de colección, pero sí la misma necesidad de objetos compuestos. Esto lo trata específicamente Faro, permitiéndome generar
diversas colecciones de diferente tipo o clase. A veces no sabemos cuántos elementos vamos a tener de entrada, no sabemos antes de tener que instanciarla a la colección. Tenemos datos repetidos o quizás no queremos tener datos repetidos, queremos tener un orden y que ocupen un lugar dentro de mi colección, los elementos u objetos que la componen, y a veces no nos importa el orden que tengan. Entonces vamos a utilizar distintas colecciones según las necesidades o requerimientos que el sistema me esté pidiendo en ese momento. Por ejemplo, si yo tengo una base de tweets que conoce, esta asociación que conoce a muchos, acá hay un asterisco, cero o muchos solamente, que es el asterisco, es lo mismo, conoce a muchos de estos que son objetos tweet, de la clase tweet. Entonces ya con este simple diagramita de clase ya estoy diciendo que una base de tweet conoce a muchos de estos. Si yo tuviera que instanciar una base de tweet, lo que tengo que hacer es agregarle en Faro una variable de instancia que represente a estos tweets. Una variable de instancia tweets que se tiene que inicializar con una colección. Y ahí aparece el concepto de colección, como les pasó con el presupuesto, con cosas que han pasado en la práctica que los llevaba a tener que trabajar con colecciones y ustedes no lo sabían, y muy válido la queja y no tener todos los temas dados. Es que hace 3 semanas que empezamos, esta es la cuarta, y todo se necesita ya, o sea, tenemos que tener todo el bagaje de conocimientos para poder hacer un sistemita, ¿no? Entonces, esta es una relación a muchos, con lo cual en UML eh, las preguntas las iba a contestar al final, pero te contesto esto. TweetBase estaría representando una clase que simula, sí, ser como el contenedor de muchos tweets, que podría ser una base de datos si querés, pero no estamos trabajando con base de datos en particular. Les digo de vuelta para todos, voy a hacer un parate cada tanto, una pausa, y ahí contesto todas las preguntas, pero sí, esta es una base no de datos, porque no estamos trabajando con el tema base de datos, pero podés tomarlo como tal, que sería el sistemita contenedor de los tweets, ¿no? Entonces podría ser Twitter esto. Twitter conoce muchos tweets. Y lo ponemos así, tweet en singular. De paso repasamos UML, que yo les dejé unos videitos de UML, diagramas de clase y de secuencia. No hay problema, no me pidan disculpas, pero lo que sí les digo es, en general, yo sé que están entrando ahora, ni sé cuántos estamos siendo ahora, pero, a ver, sí, ya somos unos cuantos. Lo que nos va a pasar es que está bien que pregunten, está genial, yo quiero que pregunten, pero les voy a contestar las preguntas haciendo una pausa, ¿sí? 2 o 3 pausas durante la clase. Bueno, entonces estamos así. Una clase que conoce a otra y a esta otra la conoce a través de muchos ejemplares, muchos tweets. No pongo a la clase tweets plural, sino que conozco a muchos y entonces en esa relación, en el final de la asociación, le pongo en plural este conocimiento. ¿Qué pasa cuando les repito, si yo tuviera que instanciar la clase TweetBase, debería en Faro tener una variable de instancia tweets, que es una colección, ahora vamos a ver de qué tipo, donde puedo guardar tweets, objetos de esta clase. O sea que esta es una variable de instancia y ya le pongo nombre para poder representarla luego en Faro. Esa es la idea. Esto es una asociación simple, lo que va a muchos. Entonces conoce a muchos de estos. Y estos son objetos tweet. Bien. Bueno, entonces, las colecciones en Smalltalk, que es donde estamos llegando recién a verlas, para el que llegó recién. Lo otro era introducción. Las colecciones son objetos compuestos que refieren a muchos otros. Entonces,
¿Qué significa eso? Que accediendo al objeto tweets, estoy accediendo a todos los elementos que están adentro. Estas colecciones pueden ser heterogéneas. ¿Qué quiere decir? Que los elementos pueden ser de distintas clases. No está bueno que mezcle cualquier cosa con cualquier cosa, pero sí la heterogeneidad en el sentido de que tenga quizá subclases de una clase principal. Por ejemplo, vehículos, y entonces en la colección de vehículos yo tengo moto, instancias de moto, auto, camión, y eso todo forma una colección. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Estoy mezclando? No, todos son vehículos, pero cada uno quizá haga cosas diferentes o responda en forma diferente al mismo mensaje. Eso quiere decir que son objetos polimórficos. En general, me va a pasar que yo en las colecciones voy a poner objetos polimórficos, si bien son heterogéneas. Yo puedo poner eh, vehículos y figuras geométricas. El tema es que después me respondan a los mensajes en forma polimórfica. O sea, yo digo, bueno, mostrate o dibujate o imprimite y cada uno lo va a hacer en su modo, pero tienen que saber cómo hacerlo. Entonces, yo puedo poner cosas de distintas clases, ¿eso quiere decir, son heterogéneas? Sí, son heterogéneas. Y vamos a dejar para el final el tema del polimorfismo. Entonces, ¿qué variantes tenemos? Muchas en colecciones en Faro. Podemos tener o no elementos duplicados, queremos saber cuántos objetos tenemos, si están duplicados o no, queremos recuperar objetos por una referencia, queremos filtrar atributos o variables de distancia de todos los objetos de la colección y quedarnos con algo. Por ejemplo, quiero la edad de todas las personas. Colección con la edad de todas las personas, solamente la edad. O las personas que tienen más de 60 años. Me quedo con las personas. Entonces selecciono, filtro, colecciono, detecto un elemento. Eso lo puedo hacer. Bien. ¿Qué responsabilidades tienen las colecciones? Bueno, tenemos que poder crearlas, agregarles elementos, quitarles elementos, que es remover, dice acá. Podemos buscar en la colección un elemento, quedarme con algunos por alguna condición, iterarlos básicamente, poder iterar y poder quedarme con los elementos que yo quiero. O sea, muchas operaciones, perdón, o eh, mensajes que las colecciones pueden responder. Muchas que van a ser para todas las colecciones y otras que van a estar vedadas, o sea, no las puedo aplicar porque no lo permite el tipo de colección que estoy trabajando. Por ejemplo, a nivel método mensaje de clase, tengo el new, como en todos los objetos, el with dos puntos, with all dos puntos. ¿Esto qué significa? Que está embebido el new, porque creación tengo que hacer sí o sí, tengo que hacer creación. Entonces, si yo tengo un with, que es mensaje, with dos puntos, que es mensaje de clase, va a tener que tener un new embebido en la implementación, que para ustedes es transparente. Pero with dos puntos significa que ya creo una colección no vacía, sino con algún elemento, y with all el parámetro sería otra colección y cada uno de esos elementos va a parar a la colección receptora. ¿Está bien? Si quieren, después lo aclaramos de nuevo. Add dos puntos es agregar un elemento más a la colección, o sea, crece el tamaño. Remove dos puntos, se achica el tamaño, saco un objeto. Size, ¿qué tamaño tiene de consulta? Is empty, ¿está vacía la colección? También de consulta. Select, collect, detect son iteradores, o sea, mensajes que me van a proveer de otra colección o de un elemento que cumple, o sea, tienen que recorrer la colección para hacer algo. Y esos los vemos al final de la clase, algunos de esos. ¿Qué vamos a ver hoy? La jerarquía de colecciones en Smalltalk, que es muy amplia y no toda. Vamos a ver las colecciones más usadas, algunas. Y esto tampoco es la jerarquía completa, esto es una parte de la jerarquía.
Las que vamos a ver son las secuenciables, el bag y las colecciones hashed o aleatorias, que son set y dictionary, porque no tienen un orden de posicionamiento en sus elementos. Se las puede recorrer y puedo arrancar, no sé cuál es el primer elemento que está en la colección o el último, ni uno que esté en alguna posición. No puedo acceder por posición, por índice. En cambio, en las secuenciables sí, y en el back tampoco. No puedo acceder por posición. En las secuenciables sí. Y de las secuenciables vamos a ver la ordered collection, sorted collection y array. String es una cadena de caracteres. Bien, entonces más o menos acá introdujimos. Voy a contestarles ahora. A ver. ¿Qué se hace con with y with all? Con with, 2 puntos, y with all, 2 puntos, porque son de palabra clave. With, 2 puntos, es crear una clase, es un mensaje de clase. Tiene embebido, quiere decir que cuando se resuelve, hace un new también. Hace creación y agrega un objeto que viene como parámetro. El with all agrega una colección, cada elemento de esa otra colección. O sea, el parámetro es una colección, en el otro el parámetro es un objeto simple. No sé si quedó claro. Al tener solamente un asterisco en la relación, ¿cómo sabemos cuál es la ordinalidad? Es muchos. Es lo mismo que 0 a muchos. ¿Sí? Lo mismo que 0, 2 puntos, muchos, es asterisco solo. O sea, si yo te digo 0, 2 puntos n, 0, 2 puntos asterisco o asterisco solo, es lo mismo. Es muchos o ninguno. Si yo te digo 1, 2 puntos asterisco, al menos uno tiene. ¿Por qué decía que pueden ser heterogéneas salvo el string? Porque el string solamente tiene character como elemento. El string es una collection, pero solamente tiene caracteres como elementos. Y sí, las otras son heterogéneas. Quiere decir que puedo tener, ya te digo, lo que yo quiera, pero si lo que yo quiera que me sirva. No voy a poner frutas con vehículos. Y lo que dije de hashed collection no es que no son iterables, es que no sé por dónde las voy a empezar a iterar. No tengo la posición. Por ejemplo, yo en las secuenciables, yo digo, pongo en el primer lugar el número 3, en el segundo lugar el número 4. Yo ya sé que si digo la colección at 1, en el índice 1 tengo el número 3 y en el segundo lugar tengo el número 4. Pero en el set tengo el 3 y el 4, como el conjunto matemático. El conjunto matemático, que ahora las vamos a ver de a una. El conjunto matemático no me dice si es lo mismo el conjunto 3-4 que 4-3, no hay orden. Eso es, pero orden de posición. Y en los dictionary tampoco. ¿Por qué? Porque yo tengo entradas, pero no los tengo ordenados como un diccionario de la lengua castellana por índice. Las que vamos a usar, chicos, bueno, me alegro que entiendan. Ahora las vemos de a una y por eso entiende más. ¿Cuáles eran todas las que vamos a usar? Las que vamos a ver hoy. ¿Sí? Sí, porque usan una tabla hash, pero eso es transparente para nosotros. Las que vamos a ver hoy vamos a usar ordered collection, sorted, array, bag la vamos a ver primero y ya lo sacamos porque bag no la vamos a usar mucho en los ejercicios de la práctica, pero se los voy a dar porque está ahí sueltito, pobre. Es como el set, pero sin orden. Perdón, sin duplicación, con elementos. Perdón. El set es sin duplicación, el bag es con elementos repetidos. O sea, en un bag es una bolsa, que ahora la vemos ya, donde tengo elementos que pueden tener varias ocurrencias cada una. Yo digo, pongo el 3 5 veces.
Entonces yo ahí tengo 5 veces el número 3, con lo cual ya tengo un size de 5. En cambio, en un set, poner el 3 5 veces lo tengo una vez sola porque lo sobrescribe y no me lo va a contar. Bueno, sigo adelantando un poquito con lo que son las colecciones, pero genial, así vamos bien, creo. En general se pueden instanciar de esta forma. Ahora vamos a ver cada una, ¿sí? Aguántenme un segundito. Digo, my call, order collection new. Bueno, esta es flexible, se crea vacía, ahora la vemos. Array, new 2 puntos. ¿Por qué new 2 puntos? Porque le doy la dimensión. Acá ya estoy diciendo que tengo una... Perdón, chicos, todos pregunten a todos, así, eso ya lo dije, ¿no? Acá estoy diciendo que creo un array con 30 elementos. Array con 30 slots, 30 lugares. Ya el size de esto, aunque esté vacío, todos en nil, porque los crea todos en nil, ya me da 30. El size me da 30. ¿Ok? Este, por ejemplo, set with red, el string red, es un with de 3 parámetros. With, 2 puntos, with 2 puntos, with 2 puntos. Hay un with con uno solo. ¿Esto qué hace? Crea un set, hace un new también, y crea un set con 3 elementos que son red, blue y yellow, los strings. O sea, así como hace la creación, también le está haciendo una creación con 3 objetos nuevos que va a tener ese set, y el size en este caso es 3, ¿no? Estoy haciendo creación, nada más que les estoy dando ejemplos de crear con algún objeto ya en el mensaje de creación, en el constructor. Estoy enviando a la clase set el mensaje with 2 puntos, with 2 puntos, with 2 puntos. Tiene 3 palabras claves. Y volvemos a decir que como como en Smalltalk se utiliza el binding dinámico, el tipo de la colección no existe en ejecución, lo que hace es guardar objetos de distintas clases. Entonces tenemos, ahí está, objetos de diferentes clases en una colección. Es heterogénea. Bien. Bag. Acá llegamos al bag. El bag, que lo tenemos por ahí, acá está la jerarquía que les mostré recién, y ahí tenemos el bag. No es indexada, quiere decir, no es secuenciable. Secuenciable, indexada es lo mismo. Eso significa no puedo acceder por un índice. No quiere decir que esté ordenado o desordenado, cuando yo le digo indexado. Es que puedo acceder con un índice. Y este no. El back no. El set tampoco, el diccionario tampoco. Y puedo tener elementos repetidos, que era lo que dije al revés hoy. Puedo tener elementos repetidos. Entonces, si yo digo agrego, por ejemplo, add 2 puntos, el número 3 con ocurrencias 5, pongo 5 veces el 3. Y ahí el size de ese bag sería 5. Por ejemplo, queremos saber cuántas veces fueron mencionados los hashtags utilizados en una colección. Son diferentes, los toma como diferentes. El tema es que, claro, el tema es que, porque si no serían, en realidad, después eso lo vemos con un poquito más en la práctica, pero el bug lo que te hace es, te genera un diccionario. Entonces, diferente en realidad es que lo tengo 5 veces. Ah, bueno, porque el bug se implementa con un diccionario. Entonces, en realidad está puesto como el valor de la entrada, ¿no? La entrada es el número y el valor es la cantidad de veces. Pero no hace al caso de bug, ¿eh? Por eso para el que no está pensando, el que está haciendo la pregunta que es Enzo, no está pensando lo mismo que Enzo, lo que les digo es nada más, yo tengo ese size,
pero en realidad no los distingue. O sea, tengo 5 veces el número 3. Exacto, exacto. Entonces, queremos saber cuántas veces fueron mencionados los hashtags utilizados en una colección llamada tweets. Por ejemplo, una ordered collection. Podemos poner todos en un bag y contar las ocurrencias. ¿Cómo hacemos para poner todos los hashtags que son colecciones asociadas a cada tweet? O sea, ya como que complicadito, ¿no? El primer ejemplo, pero para que no se aburran. Es la hora que uno se borra, ustedes tampoco modorra, ¿eh? Hay que laburar acá. Entonces, creo un bag new. Los bags, como la mayoría de mis colecciones, salvo la RAI, eso es, ahora contesto cuando termino algunas colecciones. Queremos saber entonces, creo un bag que está vacío. Por otro lado, tengo una order collection de tweets. Entonces, a los tweets los recorro, que vamos a ver hoy, en breve, los iteradores, y el iterador básico es el do. El do ejecuta este bloque entre corchetes para cada elemento de la colección receptora. ¿Qué significa para cada elemento? Este argumento que sigue a 2 puntitos, va bien pegado, es el que representa, es el iterador, el que representa a cada uno de los elementos de tweets. Entonces, para cada tweet, se puede decir, t, each, como lo quiera llamar, este t va a tomar todos los elementos de la colección receptora, desde el primero hasta el último, que es del tipo order collection, se llama tweets, va a tomar cada tweet y va a ejecutar el bloque. Eso es lo que va a hacer para un loop. Ejecuta el bloque. ¿Qué hace el bloque? Dice my bag, que era un bag, add all. Hoy les dije with all, add all es todos los elementos de la colección argumento van a parar a la colección receptora. ¿Cuáles son los elementos de la colección argumento? La colección argumento parámetro es los hashtags de T. Los hashtags de T. Ahora voy. Los hashtags de T son las etiquetas que uno le pone al tweet, ¿no? Entonces, acá me devuelve una colección de hashtags que cada uno va a parar al bag. Cada uno de estos hashtags va a parar al bag. Eso es para cada tweet. A cada tweet le pido los hashtags y por cada tweet van a parar a MyBag. Para el segundo tweet van a parar a MyBag. Porque, a ver, y cuando termino de iterar toda la colección tweets, para cada T, yo me puse todos los hashtags en MyBag. O sea, tengo los hashtags del primer tweet, del segundo, del tercero. Tengo una bolsa de hashtags que son de todos los tweets, no importa de cuál. Lo que me quedaron fue una bolsa de hashtags. Y van todos a parar porque y ya contesto esta pregunta, ¿por qué add all y no add? Porque add all es que lo que viene como parámetro es una colección y yo agrego cada elemento de esa colección suelto, no toda la colección como un objeto solo. Si yo quisiera agregar toda la colección como un objeto solo, pongo add 2 puntos y ya está. Pero yo lo que quiero es que esa colección se agreguen de a uno. Si yo tengo el hashtag buen día, chao, nada, me agrega cada uno por separado. ¿Se entiende? Entonces van al bag receptor, pero separados, no como una colección de hashtag. ¿Se entiende esto? A ver. Bien. Entonces, si yo pongo add solo, me agrega una
colección, que es la colección parámetro, completita. Pum, ahí yo tengo como objeto nuevo en MyBag una colección. Por ejemplo, tendría el bag que tienen el número 1, 2, 3 y todos los hashtags en una bolsita y en otra colección. Tendría objetos simples y una colección. O todas colecciones adentro de una colección. Exacto, se me armaría un bag de colecciones en vez de un bag de hashtags. Un bag de colecciones de hashtags. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero es tener los hashtags sueltos, no colecciones de hashtags. Y eso es lo que va a parar a MyBag. Sueltos, hashtags, planos. Entonces, ahí yo tengo hashtags sueltos. Cuando le digo occurrences of cualquier hashtag, por ejemplo, este vamos chino, porque estas transparencias son de una época que seguramente era un jugador de fútbol, no sé qué. Me dice en todos los tweets, cuántas veces estuvo este hashtag. En todos los tweets se tuiteó y 200 veces apareció este hashtag, pero en todos los tweets. Entonces me devuelve un 200, un entero. Occurrences of 2 puntos, un objeto, me devuelve un entero, que es la cantidad de veces que el hashtag, que este objeto argumento está en el objeto receptor bag. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces, este objeto argumento se cuenta la cantidad de veces. Obviamente que esto no funcionaría si yo hubiera puesto un add simple, porque esto serían colecciones de hashtag, no hashtag simple. No, si yo me devuelve la cantidad o cómo, si yo lo asigno o lo retorno con un caret. Ahí me devuelve el valor. Y lo que devuelve es un entero. Como yo digo size y me devuelve un entero. Size es el tamaño. Yo le digo my bag size, me devuelve un entero que es la cantidad de elementos, o un cero o la cantidad de elementos. ¿Dónde lo guarda? Acá no lo está guardando en ningún lugar. Yo tendría que ponerle un caret. No se lo guarda porque no le puse nada yo. Si yo le pongo una variable, 2 puntos igual, una variable local, algo esto adentro de un método, que tenga una variable local, me lo guarda. Si yo le hago un retorno, me lo retorna. Como todo lo que pasa en general. En general. En general, si yo no digo nada, no lo guarda. ¿Está bien? Si yo me voy de este método, si esto fuera un método, no lo guarda. Para todos, espero que quede claro. Bien. No hay mucho más para contar del bag. Es una bolsa sin orden de posición donde puedo tener elementos repetidos. Me sirve, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo una colección de personas, o personas y alguien más que pueda cumplir años. Entonces tengo las edades. Podría tener personas y animales y tomarles, si todos responden a qué edad tienen, a edad, yo digo, la colección puede tener personas, puede tener animales, y todos tienen edad, no hay drama. Les mando el mensaje edad y me los quedo, yo podría tener edades repetidas. ¿Qué me genera eso? Un bag de edades. Yo digo 20, 20, 30, 25, 31. Y yo digo, bueno, me digo, ¿cuántas veces está el 31? ¿Cuántas personas tienen 31? Eso es un bug, porque si no, no sabría cuántas personas. ¿Sí? ¿Cuántas personas nacieron tal día? Si yo me quedo con un set, el mismo día está una vez sola. Entonces no me sirve un set, me sirve un bug porque me repite. Ya que estamos en bug y preguntan, profe, los elementos repetidos los cuenta como uno solo y se guarda un contador. No. Si quieren saber cómo simple, el bug ustedes lo tienen que usar exacto. El tema es que el bug es más simple que un diccionario, porque un diccionario tengo entrada, valor, y está buenísimo porque puedo guardar más cosas en valor. Es más variado el diccionario, un poquito más complejo y más variado. El bag es cantidad de veces. O sea, el diccionario que forma el bag
Cuando se implementa un bug, es cierto que se guarda en un diccionario, pero el diccionario sirve para más cosas, ¿no? O sea, sí. La respuesta es sí, se podría usar un diccionario para implementar el bug, pero no tiene sentido usar un diccionario en vez de un bug. Porque un bug lo que hace es, yo tengo la entrada 3 y me dice 5 veces, la entrada 20 y me dice 3 veces, pero más que eso no. Eso es como está implementado. El diccionario es más complejo, o sea, el diccionario yo puedo tener en distintos tipos de entrada y distintos valores y guardar colecciones, no cantidades nada más. No, lo que hace es guardar valor y lo va incrementando, es un contador, así que ni siquiera eso. A ver acá qué dice. ¿Habría alguna diferencia entre guardar con un add y un add dos puntos si no se agregaría igual al back con un add nada más, aunque esté repetido? Si yo sé de entrada que voy a guardar 5 veces el 3, hago un add con repeticiones. Y si lo agregué porque necesité agregarlo, lo voy a hacer separado. Es lo mismo. Que son iguales por igual igual. Da igual, es un control interno. Claro, guarda la cantidad de veces que se repite un objeto, pero eso es cómo se está implementado, chicos. Ustedes de afuera lo que ven es una bolsa y ven el número 3 5 veces, como en matemáticas, ven el set o en cualquier forma y ven el back con el 3 5 veces. Pero cómo está implementado con un diccionario. Sí, guarda el valor, incrementa un contador. Sí. Bueno, pasamos a otro. Perdón que está haciendo ruiditos esto, no sé por qué. Voy a cerrar. Ay, si salgo de acá se me va a desarmar todo. Bien, no por nada, por favor. Pueden preguntar todo. Lo que pasa es que pensé en esperar y después ya estamos en otra colección y no da. Bien, perdón que me está sonando. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las colecciones secuenciables. Eh, para esto, lo que le pasa a estas secuenciables es muy interesante. ¿Por qué? Porque son las que podemos acceder por posición que tienen los elementos. ¿Qué pregunté? Profe, entonces, yo no puedo acceder a un elemento en especial dentro del bag, solo sirve para ver la cantidad. Eso preguntaron, pero lo mandaron a otro chat. A ver, no accedes a uno por posición, sino lo que podés preguntar es si el bag incluye a tal objeto y cuántas veces lo incluye, pero no, y sí podés recorrerlo sin saber en qué forma lo iterás porque no tiene orden, no tiene secuenciabilidad, pero sí podés decir y recuperarlo al elemento. No es solo para ver la cantidad. Lo que no podés es saber cómo lo estás iterando, si este es el primero, si ocupa un lugar. Claro, por supuesto que podés. A ver, todavía no dimos, aguántenme un cachito, todavía no vimos los hashed. Bag no es hashed. ¿Ven que no? ¿Ven que está distinto en otra subclase? Aguantame un cachito. A estas las puedo acceder por posición con el add dos puntos. ¿Qué sería esto? Por índice. Yo digo add 2.3, voy al tercer lugar, no al número 3. Voy al tercer lugar y ese lugar tiene que tener algo, si no me va a dar error. En array también me devuelve el objeto que está en la posición 3 de array. Eso lo pueden ver como array. O sea, add dos puntos lleva un argumento que es un índice entero que tiene que ver con el tamaño.
Después podemos, como son secuenciables, o sea, tienen un orden de posición, yo puedo decir cuál es, que me devuelva el primer objeto, que me devuelva el último, que agregue un primer objeto al principio, que elimine el primer objeto, los de eliminar, los remove, first, last o lo que fuere, o remove dos puntos un objeto, esos me lo quitan, o sea, me cambian el tamaño de la colección y a la vez me devuelven, que hoy preguntaban cómo lo devuelve, si yo pongo un caret, me lo retornan o pongo una asignación, me devuelven el objeto que quitan, o sea, el objeto que eliminado lo devuelven. La colección ya lo perdió, pero me lo puedo quedar. No es que lo elimine, lo perdí ya de entrada. Si yo quiero hacer algo con una colección que la uso como una cola de estructura de datos, tipo cola o pila, yo hago un remove del primero y me lo quedo. Lo puedo tener como elemento, me lo quedo, lo proceso, tengo, qué sé yo, saco a alguna persona de la cola de espera, la proceso, la atiendo y ya. Claro, el remove es sacarlo, le achico el tamaño en uno y lo puedo procesar. Es el sacar, no es solo verlo, es verlo y sacarlo. Entonces, todos estos entienden el add menos el array. Después van a ver que esto tengo que explicarles a array por qué está metido acá, porque esta no es una buena, es un momento de decirlo, no es una buena jerarquía de herencia. Está hecha en Smalltalk y yo no la puedo tocar, es de Faro Smalltalk. O sea, si la toco ya se desarma todo, pero está pensada en cuanto a la estructura de los elementos que componen la jerarquía. Y no es una herencia de comportamiento como les habrá explicado el profesor Gustavo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a trabajar nosotros con herencia, vamos a tratar siempre que nuestra herencia esté basada en el concepto es un ejemplar. Yo digo, una sequenceable collection es una collection, un bag es una collection, eso está perfecto. Pero yo digo que un array es una sequenciable collection y digo que todas entienden el add y el remove, es mentira. Porque array no lo entiende, si lo entiende mal, porque yo no le puedo agrandar el tamaño. Entonces se lo tengo que anular. Está anulado en array, si quieren, eso lo pueden chusmear, está anulado en array, remove y add porque no corresponde, porque array es de tamaño fijo, es estático. Sí, array es estático. A diferencia, bueno, array string, a diferencia de todos estos que son flexibles, que crecen, se achican, se le agranda el tamaño, se achica el tamaño. Bien, entonces, la mayoría, por eso está implementado acá arriba, entienden el add, el remove, etc. Pero hay algunos que están redefinidos, porque no corresponde. Bien. La order collection, la famosa order collection, cuando no sepan de qué, cómo instanciar una colección, es order collection, o sea, colección de empleados, colección de tweets. Después veo cómo la puedo ordenar, porque si no, a la order collection yo puedo hacerla crecer en tamaño, achicarse, la puedo acceder por índice, puedo hacer add, remove, add first, add last, entonces la puedo usar de distintas maneras. Por ejemplo, yo tengo la colección tweets. At 1 es lo mismo que decir tweets first. ¿Qué significa? Es un mensaje de consulta que me devuelve el primer elemento que está en la colección. No lo quita, lo retorna. Entonces, si yo hago caret, me devuelve at 1 el mismo que el first. El tweets last me devuelve el último elemento de la colección. Después están los add, que ya les dije, los add y los remove. Después tweets add first es agregar al principio. El add solo es lo mismo que add last. Agregar al final y add solo, dos puntos, es lo mismo que agregar al final. Pero add first lo tengo que decir. Add first another tweet. Entonces, agregar al principio lo tengo que explicitar con first. Si no, me agrega siempre al final. Y remove last es quitar el elemento que está al final, o puedo poner remove dos puntos un objeto, o puedo poner remove first, que es
quedarme con el primer elemento y sacarlo de la, no es de consulta, ese también me cambia el tamaño de la colección, me quita un elemento. Y es de las más usadas, porque no me estoy jugando por nada, no estoy diciendo la colección va a tener 5 elementos, 20, no es un array, es flexible, puedo acceder por índice, o sea que me da muchas ventajas. Bien, y si quiero ordenarla por un criterio, puedo convertirla en una sorted collection. Repetir el primero, tweets at 1, me devuelve el primer elemento claro. Tweets at 1 es el índice 1, o sea, es el primer elemento en posición. Alguien puso un tweet en la primera posición. Es como si fueras con un array y estuvieras trabajando. El igual es para que ustedes sepan por qué es igual la expresión, ¿no? No es una asignación ni nada, ¿eh? Esto es una expresión de igualdad. Dice que da lo mismo decir tweets at 1 que tweets first. Si esta igualdad devuelve true. Pero es lo mismo decir esto que esto, eso quiere decir. No estoy diciendo nada más. Sí, por ahí confunde, no es una asignación ni nada. ¿Bien? Bien. Ok, exacto, la asignación es 2 puntos igual. Si querés verlo como array dinámico, genial, pero tampoco es un array dinámico, porque un array lo creas con una dimensión, con una cantidad de elementos, y acá no, creo que no existe el mensaje second, es al principio y al final. A ver, ¿por qué dije que era como un array? Porque puedo acceder, por supuesto que, second no, pero at 2 sí, at 2, at 3, at 4, at size, el tamaño que yo tenga, o sea, si yo tengo un entero que puedo decir cuál es el tamaño, yo puedo recorrerlo de 1 a la cantidad de elementos que tiene la ordered collection. Por eso dije que era como un array, porque se accede por índice. Me reí con second porque no hay un mensaje tweet first, tweet second, tweet third. O sea, sí hay tweet at 1, tweet at 2, tweet at 3, tweets at 20, si tiene más de 20. Eso sí. Por un lado es como las listas y por otro es una lista mucho más dócil porque es mucho más cool porque la puedo acceder por índice y no trabajo con punteros. Los punteros están embebidos, todos los objetos están apuntados. Acceso directo, exactamente. Bien, entonces, la sorted collection, acá que me preguntaban, por empezar, todas empiezan con índice 1, el array también. Las sorted, la sorted collection son ordered collections transformadas que o creadas como sorted, que lo que tienen es una ordenación por criterio. ¿Qué significa criterio? Por un motivo, no que tienen un lugar 1, 2, 3, porque yo los puse en el lugar 1, 2, 3, como un array, sino que las reordenamos o las creamos con un cierto orden a la sorted collection. Entonces, las puedo crear con algo que se llama sort block, 2 puntos, y viene un bloque, o las puedo crear sorted collection new, punto, y nada más. O sea, el sort block tiene un new embebido, como tenía embebido el with 2 puntos de los set, si yo se lo mando a la clase, tiene embebido un new, pero por default, si yo no le pongo bloque de ordenación, lo que dice es ordeno de menor a mayor. ¿Cómo lo digo con un bloque? Porque este es un caso especial de uso de bloques con dos parámetros
dos puntos A, dos puntos B, o uno, dos, primero, segundo, como yo quiera llamarlos, que toma de a dos los elementos y establece el criterio de ordenación. A ver, esto lo vamos a ver tipo receta hasta que ustedes después de mi clase vean lo que puso Alejandro, el profe Alejandro Fernández, sobre bloques o clausuras léxicas. Y les explica bien todo esto de lo que está dentro del corchete, que es un bloque. Pero ya les adelanto, yo sintácticamente se los explico, y en el otro, porque si no, la clase de colecciones se transforma en una clase de bloques que da para otra clase. Entonces, lo que está entre corchetes se llama bloque, es un objeto más que se evalúa cuando es necesario. Eso es lo que tienen que saber por ahora. En general tienen un solo argumento. Claro, lo que está haciendo, eh, acá si fueran números o letras, menor o igual, porque hay un orden de menor o igual, pero no cualquier cosa es menor o igual que cualquier otra, no todos entienden el menor o igual. Mientras que este mensaje que es binario acá se entienda, si yo le digo, si son personas, yo no puedo decirle a esta persona menor o igual que la otra, quizá la edad de la persona, quizá el DNI de la persona. Entonces, si yo digo A, por ejemplo, esto fuera una colección de personas, yo diría A, edad, menor o igual que B, edad, y comparo las edades de dos personas y las ordeno por edades. Eso podría ser. Está parametrizado, esto ya está estableciendo el orden que si yo ordeno de a dos, yo voy a tener toda la colección ordenada. Pero eso es un problema de la colección. Tienen que ser, por supuesto, lo que yo tire adentro de esta sorted collection, elementos que puedan ser comparables entre ellos. No puedo comparar cualquier cosa con cualquier cosa, que entiendan el punto de comparación. No necesariamente tiene que ser un menor o igual, mayor o igual. Puedo decir, a ver, en general sí, pero el mensaje A menor o igual que B, qué sé yo, con números, con letras, todo lo que se pueda con el código ASCII, pero si yo digo A DNI menor o igual que B DNI, entonces también puedo hacer una sorted collection. Acá pregunta, si tenemos un objeto y queremos que sea comparable, ¿deberíamos implementar el método menor o igual? Otro objeto no comparable serían dos objetos. No comparables serían dos objetos. No, eso no lo entiendo, pero lo que les estoy tratando de explicar, dos objetos. Exactamente, si lo están hablando entre ustedes, eso es no comparable. O sea, lo que, primero entendible, primero que se entienda, por ejemplo, lo que yo pongo en el bloque tiene que ser entendido por el objeto receptor. Si yo digo que queremos ordenar los tweets por fecha, el tweet tiene que entender el mensaje que le pide la fecha y el otro también. Entonces, esto que pongo acá, estos dos que pongo acá tienen que entender el mensaje. Y después que esos mensajes den resultados que sean comparables para poder ordenar. Y por supuesto tenés que saber por qué bloque estás comparando. Por ejemplo, yo les decía, si son personas, le pregunto la edad a cada persona y lo comparo, le pregunto el DNI, el legajo del trabajo, está bien la fecha de nacimiento, lo que yo quiera, la cantidad de hijos y los ordeno. Eso es, o sea, si yo no puedo armar una sorte collection en base a que no sean compatibles ni comparables. Si no son compatibles y comparables, quizá lo trate de... A ver, lo que va a hacer la sorte, porque ella tiene un algoritmo de ordenamiento, de ordenación. Entonces, va a tratar de ordenarlos. El tema es lo que les queda, chicos. O sea, todo es heterogéneo, polimórfico, y etcétera, etcétera, y binding dinámico, pero si en la práctica me devuelve, yo le mando el mensaje y lo trata de entender y lo entiende y hace cualquier cosa, va a devolverme cualquier cosa. O sea, colecciones ordenadas como pudo, va a tratar de ordenarlas, ese es el tema. Entonces, no es un,
a ver, es muy útil porque yo les digo, quizás cuentas bancarias. Yo les digo ordenarlas por el saldo y las tengo todas mezcladas y tengo cuentas que son cajas de ahorro, plazos fijos. Sí, en general es menor, igual o mayor que los tengo que poder comparar. Y ustedes dicen, uy, no sé cómo hacer esto, entonces digo, ¿cuál fue la última operación que se hizo en el banco? Y tengo una colección de operaciones, no tengo que hacer un ordenamiento, la última operación, los ordeno por fecha y me tomo el primero, o los ordeno por fecha y tomo el último. Ya ordenación no hago más, lo convierto a un as sorted collection. Fíjense esto que ni siquiera es la creación de una sorted, sino una order collection como receptora y después hay una conversión, acá a Sorted Collection, convierte, pero sin modificar la colección receptora. O sea que si yo esto lo asigno, me genera una Sorted Collection que temporariamente yo veo a los mismos elementos de la colección, pero ordenados por otro sentido. Que el sentido se lo doy con el sort block. Entonces, yo tengo una colección de tweets desordenados. Están desordenados, supónganse. Los puse adelante, atrás, al final, en el medio, y no sé por qué fecha están ordenados. Entonces, sí que se puede tener, pero en este caso es una conversión. Si yo quiero crearla de cero, esto me genera una sorted collection ordenada por fecha, por el tiempo en que fueron creados, o enviados o posteados. Esto es temporario. O la modifica y tweets pasa a ser. No, tweets no pasa a ser. Tweet no pasa a ser sorted collection. Si yo tengo de cero que crear una sorted collection, hago sorted collection new y asume que cada elemento se puede comparar con menor o igual. Si no, hago sorted collection sort block de una y es un mensaje todo pegado. Sort block con mayúscula acá. Y lo que hace es recibir un bloque donde está la ordenación y embebido tiene un new. Si no, hago new punto y eso me toma en cuenta un bloque por defecto que es el menor o igual y me hace un menor o igual entre los elementos. Así que bueno, o sea, tienen que poder compararse entre ellos. Bien, a ver. Tienen que poder compararse. A ver cuál es la pregunta. ¿Podría ser una sorted collection con un criterio que no sea intrínseco a los elementos que contiene? Por ejemplo, que ordene por edades menores a 40 y entre los cuales, si tengo varios, ¿cuál tomaría? No, pero ahí otra vez estás comparando por menor. Eso la ordeno sola, o sea, es contra 40. Eso lo puedo hacer con una ordenación simple. Entre los cuales, y entre cuáles elementos, y serán personas, ¿no? Que ordene por edades. A lo sumo tenés que sacar los mayores de 40 porque sigue siendo... Ah, no, esto lo hago con select. Esto lo hago con select. Ya tengo otros iteradores que lo hacen. Sí, sí. Bien, entonces hasta acá vamos, o sea, sorted collection me ordena por un criterio. Perfecto. Y filtrar, eso lo hacemos con otros mensajes que son los iteradores. Esto es, tengo toda una colección que reordena por un criterio. Me puede servir para el mayor, para el de mayor fecha, para el de menor fecha, para el de mayor edad, para el de menor edad también. Hago sorted y tomo el primero, el último, tomo last first, last. Bueno, bien. Entonces, continuamos. No voy a hacer la suspensión que pensaba porque ya estamos. Array. Array tiene tamaño predefinido
acceso indexado o secuenciable, como cualquier array, en cualquier lenguaje, y no es completamente polimórfica con collection. Esto tiene que ver con lo que les dije recién, de que no entiende todo lo que entienden las superclases. Porque lo del add y remove, eh, lo del add y remove está por acá arriba, y si yo porque va también, y la hash también lo hacen, pero en un array no puedo hacer add y remove porque me cambia el tamaño de la colección. Entonces, eso está anulado, chicos, si quieren verlo. En las arranged están anulados en este nivel, en arranged. Están anulados el add y el remove. Y lo que sí puedo hacer es add put, add el índice 3, put el objeto tanto, add dos puntos, put dos puntos, y puedo hacer el add solo, add dos puntos, un índice numérico que es para recuperar. O sea, el add dos puntos siempre es, lo que va como argumento es un índice numérico, un entero. Claro, lo reimplemento para que no lo ejecute. Entonces, para que no haga nada. ¿Cuál es? Ah, ahora lo vemos. Entonces, en general se entiende el concepto array, pero es heterogéneo respecto a... La única diferencia con otros lenguajes es que no sean de objetos, es que es heterogéneo. Y acá lo que tenemos como ejemplo es, myArray lo creo con 10 elementos. Acá les aclaro esto para que les quede. Tiene 10 objetos nil de cualquier clase. Entonces size, en este punto, aunque esté vacío, size me da 10. Y isEmpty, si está vacío o no, isEmpty me da false, porque no está vacío. Tiene 10 elementos nil, porque le hice dimensión 10. En cambio, las otras que son de tamaño flexible, yo puedo hacer new y está vacía. Tiene tamaño 0, isEmpty true. Entonces, nunca me va a dar el array nunca me va a dar un isEmpty true. Y el size va a ser el size del tamaño que lo creé. Lo creé con 10, es de 10. ¿Se entiende? Entonces, lo puedo iterar al array con el índice. Generalmente se itera a través del índice. Esto es un interval, pero bueno, vamos a tomarlo sintácticamente de 1 a 10, 1, 2, 2 puntos. El receptor es un entero y me genera un interval del 1 al 10, o sea, el 1, el 2, el 3 hasta el 10. Do es recorrer, que ahora la vemos un poquito más en detalle, pero es lo mismo que les dije hasta ahora. Do dos puntos, engancho con el iterador, y este i que va a tomar los valores del 1 al 10, porque el receptor es este interval de 1 a 10. Entonces el i primero va a ser 1, ejecuta el bloque, va a ser 2, ejecuta el bloque. ¿Y qué hace el bloque? Por ejemplo, acá vale 1, de 1 a 10, la primera vez vale 1 y tiene que ejecutar el bloque. myArray, que es el receptor, at i, o sea, at 1, put tweets, otra vez usa esa colección de tweets, at random, cualquiera de los tweets, es aleatorio. Me devuelve un elemento, claro, agarra, sí, sin H, agarra cualquier tweet de la bolsa y lo setea lo mete en el, no, lo pone en el lugar ese del array, exacto, perfecto. O sea, toma aleatorio, eso no lo vamos a saber cuál es. Toma aleatoriamente un tweet y lo deja en el lugar i, en el 1, después otro en el 2. Quizá el mismo se repita, pero como esto es un array, acá sí va a haber elementos repetidos, pero están en distinto lugar. Acá sí se discriminan los elementos repetidos y en la order collection también, porque no es lo mismo que un bag, que es una bolsa. Creo que no, habría que analizarlo un poquito. No se sabe en ese...
que tomó no se va a volver a tomar. No, no se sabe. Puede estar repetido. ¿Mm? No se sabe. Sí, es random. De nada. Bueno, entonces no tiene mucho más misterio el array. Es una estructura estática, no se usa tanto, porque como es estático no se usa tanto, y que se accede por índice. No crece ni se achica, no se hace ni add ni remove. Y era heterogéneo, sí. El que no es el string, porque son caracteres. Pero el array sí es heterogéneo. El set, en el set no existe noción de orden. O sea, es como el back que teníamos antes. Si quieren ver el concepto, conceptualmente, matemáticamente, el teoría de conjunto. No sé si vean teoría de conjunto ustedes. Yo tenía tanta matemática en mi época. El set es una bolsa sin repeticiones, pero por ser bolsa no sabe el orden de sus elementos, no se accede, se da en matemática uno, gracias. Entonces, no se accede por orden. Yo digo, no se entiende acá otra vez, elementos que no, mensajes que no entiende. No entiende el first, el last, el actos puntos, no tiene elementos duplicados. Si vos ponés 2 veces el 3, lo sobrescribe, no le da bolilla, o sea, el 3 está una vez sola. Occurrences of un elemento, si lo tiene es 1, si no lo tiene, me da error. ¿Sí? Entonces, no tiene elementos duplicados, es hash collection, o sea que no sé el orden en los que se van a guardar los elementos. Y un ejemplo, cuando quiero poner 2 veces, es un back sin repetidos, perfecto. A ver qué otra cosa acá. Si yo supiera que tengo que guardar 4 elementos, ni más ni menos. Está bien si uso array, order o tengo que usar array. Están bien los dos, pero si estás seguro que son 4 y no van a variar, array. Si no va a variar el tamaño, array. My set, set new. Creo un set vacío. Creo un set vacío. Tweets do t. My set add all. ¿Se acuerdan? Add all. O sea, el conjunto de hashtag de cada elemento, add all a my set. Acá era hashtag por hashtag, van a parar al set. Ahora, ¿cómo va a ser? Los que estaban repetidos no van a estar repetidos. O sea, los que están en la intersección van una sola vez. Entonces, no voy a, ahí lo que voy a tener son qué hashtag diferentes, los hashtags que aparecen en los tweets sin repeticiones. No quiero cuántas veces apareció un hashtag, sino cuántos hashtags aparecieron, cuáles aparecieron. Entonces, por supuesto que se implementa distinto, pero la idea matemática es la de set, de conjunto, que no hay elementos repetidos y que da lo mismo el conjunto 3-4 que 4-3, es lo mismo. En cambio, una order collection, un array, no es lo mismo 3-4 que 4-3, son dos arrays distintos. Bueno, entonces si quiero saber la barrida de cuáles son los hashtags, cuáles, pero no cuántas veces. ¿Qué es hash? No, hash es el símbolo hash, ¿no? Es el mensaje de igual y hash de aleatorio, ¿no? Es el nombre de un mensaje. Vieron que el numeral es nombres o símbolos, nombres de métodos o símbolos, que me lo destaca de otras palabras claves, ¿no? Entonces es parecido al random, a que algo es aleatorio. Después lo buscan para ver la diferencia. El cuarto punto hace referencia a que, ¿qué cuarto punto? A qué depende la implementación del método igual. Claro, depende fuertemente de la definición del igual. ¿Por qué? Porque si yo quiero agregar de nuevo el número 3, si yo quiero agregar de nuevo el número 3,
y ya lo tengo, el igual me dice 3 es igual a 3, sí, no lo pongo, ya está, ya está. No me da error, pero no lo pongo. No lo pongo de vuelta porque ya está en el set. O sea, si quieres pensar que lo sobrescribe, pero va a estar una vez sola. Si yo pongo 3 veces A3, 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 el 3 va a estar una vez sola porque es un set. ¿Mm? Entonces depende de comparar el objeto que viene con los que tiene el set. Si son iguales, no lo pone al elemento. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sigo? Sigo. Y diccionario. Dictionary es, a ver, trabaja con elementos, a ver, así como yo les decía, objetos cualesquiera. Bueno, acá los objetos cualesquiera no son tan cualesquiera, son objetos clave-valor, estos pares, que se llaman associations. No tiene que ver con nada con la flechita de UML, esto es Faro y Smalltalk. Pero se llaman associations, clave-valor. Asociaciones clave-valor. Asocio a una clave un valor. ¿De qué tipo de objetos? Cualquiera. O sea, en un mismo diccionario puedo tener claves que sean número, palabra, otro objeto y valor asociado. No conozco Python en profundidad, así que no, por ahí, bueno, si ustedes saben, sí, pero traten de preguntarme, o sea, si me preguntan a mí, tendría que estudiarlo en Python. No, no, no lo sé. Entonces, clave valor podría tener como valor una colección, objetos diferentes según las claves. O sea, todo esto es recontra heterogéneo, es muy heterogéneo, y la clave no es un índice como en el array, o como el back que tenía, o el valor es un contador. No, el valor es cualquier cosa, una colección de cualquier objeto, un objeto simple, lo que yo quiera. Y cuando yo agrego una clave, puede que no tenga valor asociado o puede que sí, y la agrega como si agregara un elemento en set. Si la clave ya existe, la sobrescribe, me pone otro valor para esa clave, o lo que yo le diga que ponga. O sea, la clave es única, no puedo tener claves repetidas. Eso es lo que hace de parecido en que esté en la misma jerarquía de set. ¿Eh? Es aleatorio pero único, no tengo dos entradas iguales. ¿Está bien? No tengo dos entradas iguales. La entrada es clave. No tengo entradas iguales. Clave, valor. Cada elemento del diccionario es clave valor. Por supuesto que sirve para una agenda telefónica. Yo puedo tener una clave que es el nombre de la persona, el valor son todos las direcciones que tiene la persona, o los valores son los teléfonos que tiene la persona, etc. Entonces, muchos mensajes, dice acá, add, remove, que los soporta bien, hacen add por clave y le ponen el valor asociado. Remove, borran la clave y el valor asociado, porque si no el valor me queda colgadito, pobre. Entonces, la clave puede modificarse. Puedo poner otra clave la clave puede, no, perdón, el valor. La clave si la modificas es otra, pasa a ser otra. La puedo anular y poner otra. ¿Modificarse en qué sentido? No, porque la clave es la que es única, los valores pueden repetirse. Entonces, yo podría decir at, dos puntos, recupero el valor que está en esa clave. El valor asociado a esa clave con at, dos puntos. Pero otra vez, perdón, si yo modifico la clave es otra, ya no tengo la misma clave. Podría buscar esa y reemplazarla por otra. Buscar la que vos decís que quiero modificarle el nombre, pero no es un nombre, podría ser un número, cualquier cosa. La clave la modifico es otra, ya pasa a ser otro par, otro elemento del diccionario. Entonces, el add solito me recupera el valor. El add put es add, dos puntos clave, put, dos puntos valor. Y si yo quiero recuperar, no hay problema porque la otra que tenía pasa a no existir, no existe más. Si yo paso
si todo es heterogéneo. Yo paso, em, yo pido a 2 puntos una clave que no existe. Quiero recuperar el valor, porque les dije que a 2 puntos era parámetro clave y lo que me devuelve el a 2 puntos clave es el valor asociado. Si yo digo a 2 puntos, la clave es el número 3 y no existe clave 3, la clave 3. Entonces me va a dar un error. Para evitar el error, tengo la variante a 2 puntos if absent 2 puntos. Como remove 2 puntos, if none, remove if none, if absent también, para evitar el error del remove. Repito, todo. Yo digo, en dictionary puedo recuperar un value asociado a una clave con el add 2 puntos clave. Pongo el objeto clave, me devuelve el value. Como si yo dijera también en el array add 2 puntos 1, me devuelve lo que está en el índice 1. Acá add 2 puntos clave me devuelve lo que está el valor asociado a la clave. Si yo no tengo, la clave no existe, yo digo add 2 puntos, una clave que no existe, el 5, y el 5 no existe como clave, me va a dar un error, porque no sabe qué valor devolverme. Entonces lo que puedo hacer es usar en vez de add 2 puntos solo, add 2 puntos y decir qué hago si no existe esa clave, como solventar ese error, ¿no? Reparar ese error. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplito este. Yo digo, tengo una variable local result y digo result, 2 puntos igual dictionary new, recorro los tweets y digo por cada tweet, y acá uso una variable local hora minuto. Digo, bueno, le pido la hora minuto o time stamp al tweet y armo un diccionario que se llama result, ¿no? En esa hora digo cuántos tweets hubo en esa hora y minuto, a esa hora. Entonces, yo digo, hora minuto, no había ninguno, me va a dar error, porque no sabe qué recuperar ahí. ¿Qué recupera si no había ninguno? Entonces, si no existía esta clave, pongo un 0, como inicializo, como si inicializara. Y después digo, en esa clave pongo lo que estaba más 1. Y lo que estaba más 1, si no había nada, es 1. Y si había algo, incrementa. O sea, es parecido a si hubiera hecho un bug de hora y minuto, ¿no? Si hubiera hecho un bug. Bueno, no sé qué, están hablando de Python. Bien, entonces, más o menos quedó diccionario, clave, valor, puedo trabajar, acceder por clave, obtener el valor, puedo guardar clave, la misma clave e incrementar valor, puedo guardar una colección, así es. Perfecto, la conocen, genial. Bueno, vamos a algo más interesante. Tweet HHMM es un mensaje que se guarda el resultado de la variable HHMM. Pareciera que sí. Lo uso como clave, pero sí. Está pidiéndole eso y yo asumo que es la hora minuto. Y después lo uso como clave. Entonces, resumiendo, vimos hasta ahora. Protocolo de collections. Protocolo es que, ¿qué entiende? Entiende que se puede crear, entiende que se puede agregar, que se puede remover, eliminar elementos. Entiendo que en array algunas cosas no se pueden hacer, que puedo acceder por índice o no, qué usar según el escenario de uso, que esto lo vimos recién. Si tengo algo fijo, bueno, puedo usar array.
Las colecciones son objetos compuestos de otros, se entiende, y son en general heterogéneas, en su mayoría salvo el string. Hasta acá es esto. Ahora vamos a ver, voy a apurarme un poquito porque quiero darles todas las transparencias. Espero que se entiendan. Iteradores. Iteradores es recorrer la colección. Ya sé crearla y sé manipularla porque sé agregarle, acceder. Pero cuando quiero obtener cosas o hacer cosas con la colección, eso se llama manipulación, manejar colecciones, iterarlas. El iterador por excelencia base es el do. Y todos los iteradores llevan un bloque. Ese tema de bloques lo van a ver en un video que puso Alejandro, les dije, que se llama clausuras léxicas o bloques, que tienen su semántica, es esto que va entre corchetes, que se ejecutan cuando es necesario que se ejecuten, como con el if, then else y demás, como que se retrasa hasta que alguien le dice evaluate. Pero ese evaluate acá está transparente, yo no lo veo, pero sucede. Eso es lo que tienen que confiar, que sucede. Entonces, si yo tomo el tweet, la colección de tweets y la recorro, el do es el que recorre la colección sin devolverme nada en particular, salvo que hace lo que diga el bloque para cada elemento de la colección. ¿Está? Entonces, dos puntos tweet o t o each, o como lo quiera llamar, esta variable va tomando los valores de cada uno de estos elementos. Es el iterador, es cada uno de estos elementos. No un índice, es cada elemento. Y dice que se muestre, ¿no? Estoy imprimiendo los contenidos de los tweets, cada tweet. Y el siguiente lo pone en el otro renglón. Y listo, no hace nada más. Ustedes me dirán, ¿devuelve algo? ¿Me genera otra colección? No, el do no. ¿Está? Recorre y ejecuta el bloque para cada elemento de la colección receptora. ¿Bien? O sea, tengo un do 2 puntos, colección receptora. Estos dos puntitos son, por supuesto, porque es un mensaje de palabra clave, lleva dos puntitos, viene el bloque y el bloque tiene la variable de iterador del do, que tiene que tener los dos puntitos pegados adelante. O sea, ese nombre de variable se llame each, se llame t, se llame la instancia de cada elemento dentro de la colección. Entonces, este va a ser, si tweets tenía el tweets A, B, C, primero va a ser el A, después va a ser el B, después va a ser el C, lo recorre todo y por cada uno ejecuta el bloque. Hace lo que dice acá, va a mostrar en el transcript cada texto de cada tweet y va a ir al renglón siguiente y va a mostrar el texto del otro tweet y así hasta agotar toda la colección, la recorre toda. Eso es lo que hace el do. Y no me genera una colección de salida, no me genera una colección de salida. Trabaja con la de entrada. Ah, eso del esto punto y coma es en cascada, mensajes en cascada. Lo que hace es, en el transcript, fíjense, carrier return, carriage return, es el saltito a la línea siguiente, salto a la línea siguiente, como el carriage return de la máquina de escribir. Vuelve al principio renglón siguiente. Sí, es el salto de línea. Bien, entonces, quiero que les quede claro esto. Lo que dice acá es ejecuta el bloque, acciones que realiza para cada elemento, ejecuta el bloque. No me devuelve una colección de salida de ninguna característica, salvo que yo la arme adentro del do. Listo. Eso es el do. En base al do, hay otros iteradores más específicos, chicos, que queremos en la cátedra que los usen. No que usen el do porque saben que itera y que recorre. Hay que usar lo que corresponda y cuando no se pueda, se usará el do. Cuando no haya un mensaje que yo conozca. Pero mientras tanto voy a tener que estudiar colecciones. Sí, esto que dice acá, sí, es un sí. A ver, en este caso, select barra reject. El select
un bloque, me selecciona, me quedo, acá sí me genera otra colección. Por eso la diferencia, por eso se los remarqué tantas veces. Acá sí me devuelve, me genera una colección de salida, que es los elementos que cumplen con el bloque, que hacen al bloque verdadero. Objetos con enteritos, tweets, que hacen true al bloque. ¿Qué significa eso? Retorno una colección con aquellos elementos que satisfacen la condición del bloque. Tweet, hashtags, size mayor que 2. Me quedo con los tweets, en vez de do acá pongo select. Entonces me quedo, selecciono, pienso que sí, que es como el filtro de Python, selecciono aquellos que cumplen con que tienen más de 2 hashtags asociados. ¿Bien? Pero me quedo con tweets enteritos. La barrita esta, chicos, que hace, y se lo digo para el que preguntó y para todo, y Reyet hace lo contrario, es separar lo que se ejecuta del bloque con la declaración de los argumentos. O sea, yo acá tengo un argumento que se pega con 2 puntos y que va a ser cada uno de los iteradores. Perdón, que es el que representa cada uno de los elementos de la colección receptora. Y todas las colecciones entienden el do. Lo de Python, coincido en que no estamos dando clase de Python. Y si les resultan familiares los mensajes, genial, porque ya los entienden. Pero hay gente que no lo habrá hecho al curso de Python. O no sé si lo ven en el taller. Bien, entonces, pasando a Faro y Smalltalk, tweets, select, 2 puntos, tweet, 2 puntos. Esta rayita es como cuando declaro variables temporales en un método. Si esto me genera una colección de salida con los objetos que cumplen, los tweets en este caso, que cumplen con el bloque. Hay que asignarlo a una variable y ahí me queda esa colección, que es del mismo tipo o clase, es del mismo tipo o clase, o la retorno con caret, si estoy en un mensaje que retorna ya, o la asigno y me queda en una variable. Otra variable temporal, por ejemplo, tweets con más de 2 hashtags, que lo llamo así, 2 puntos igual, tweets, select. No es un OR la rayita en este caso. Bueno, cuando es un mensaje binario, sí. Después contesto lo que quedó colgado. Esto era salto de línea. Chicos, ya está, o sea, estamos ahora en iteradores. En select reject. Y reject hace lo contrario. Si yo pongo acá, tweet reject, los tweets con hashtag mayor, con size, hashtag size mayor que 2, lo que haría con reject acá es quedarse con los menores o iguales, los que tienen menos, o sea, 0 o 1. ¿Mm? Me quedo con los que cumplen con 0 o 1. Con select me puedo arreglar, pero existe el reject. ¿Bien? Bueno, el otro iterador que vamos a usar mucho es el collect. El collect ya no me quedo con tweets enteros. No, me quedo con una parte de los tweets. Por ejemplo, lo que va a parar, por ejemplo, a un bug. Y no me devuelve una colección del mismo tipo que la receptora. Si yo digo a una receptora que es una order collection, collect las fechas o las horas, la hora, el momento en que el tweet, la fecha, perdón, en que el tweet fue enviado, fue tuiteado, me quedo con una colección de fechas. Y esas podrían estar en un bug, porque va a haber repetidas. En realidad, un collect devuelve un bug. O sea, acá lo tengo que asignar a una variable o devolverlo con caret y me devuelve un bug con la parte del objeto de cada uno de los objetos de la colección receptora que cumple con eso. ¿Sí? El tamaño va a ser el mismo que el receptor. O sea, si tweets era 20, me devuelve 20 timestamp.
En cambio, el select, que me quedaban objetos enteros, tweets, iba a ser menor igual, porque son los tweets que cumplían con la condición. Acá es una parte del tweet. Entonces son del mismo tamaño, pero me devuelve un bug. ¿Cómo no encuentro esa fecha? No entiendo la pregunta. Esto no es una fecha en particular. Esto es un campo, digamos, un atributo, una variable de instancia, es lo que estoy diciendo. A ver, atiéndame todos y dejen de preguntar por el carry return y eso, porque eso no tiene, es una pavada, es pasar a otra línea. Select, vuelvo al select. Select, sí, pero las fechas, todas las fechas, no una fecha en particular. Estaba haciendo un barrido, filtro de uno de los campos o de uno de los atributos o de una variable de instancia de todo un objeto. Entonces me devuelve fechas. Si yo digo collect edad, me devuelve edades, no personas. Por ejemplo, a personas le hago un collect de edades, me devuelve edades. Si a personas hago un select de los que tienen más de 60, me devuelve las personas, objetos personas que tienen más de 60. ¿Se entiende? ¿Se entiende que select me devuelve objetos enteros que cumplen con una condición? Y se entiende que collect me devuelve una parte del objeto porque le estoy pidiendo una parte del objeto y no es una condición, es una parte del objeto. Ok, ok. O sea, esto no es una fecha en particular, es el atributo, la variable de instancia timestamp, y ahí me devuelve todos los timestamp de todos. Ok, espero que sí. Esto, chicos, con la práctica lo van aprendiendo más, pero es para que les quede por lo menos ahora y grabado. Genial, genial, estamos bien. Si salvo que yo le estoy pidiendo, me devolvería una colección vacía el collect, si yo le estuviera pidiendo algo que justo no lo tiene seteado ninguno. Si les pido algo que no lo entiende, me va a dar error directamente. Pero si justo, no, me devolvería una colección con nil. No, vacía no. El select sí, el select me puede devolver vacía porque ninguno cumple. ¿Qué cosa te hace ruido? ¿Qué cosa hace ruido? No, no, no. A ver, no. Select te devuelve una colección del tipo de la colección receptora, no un bug. Un bug te devuelve el collect, solo el collect. Estaba hablando del collect cuando dije bug. El select devuelve una order collection. Para guardar el resultado de collect, había que declarar una variable. No, nunca hay que declarar una variable, te la guarda. O sea, lo asignás y en ese caso se genera un bug, pero por defecto, y no tienen por qué saberlo a eso, pero yo les explico, porque por ejemplo yo pido las edades, filtra edades de las personas, me devuelve un bug de edades, porque hay muchas personas que tienen la misma edad. O las fechas de los tweets me pueden dar la misma fecha. Muchos tweets tienen la misma fecha. Entonces eso genera un bug. El select es distinto, porque el select me devuelve los objetos que cumplen con la condición. Sí puede estar, y por ejemplo, yo puse como receptor una ordered collection, el resultado de un select es una ordered collection. Vacía o no vacía, pero es una ordered collection. La puedo asignar o la puedo retornar. Si la retorno y está vacía, entonces es porque ninguno cumplía con la condición y no hace ruido de nada eso. Ninguno cumple con la condición. Y el reject lo que hace es el contrario del select. Me selecciona los que no cumplen con la condición. Los que no cumplen con la condición. El detect es diferente a los otros dos. No me devuelve una colección, me devuelve un elemento de la colección receptora. Bien, me devuelve un elemento,
objeto de la colección, que es el primero que encuentra que cumple con el bloque, que hace el bloque true. O sea, el bloque tiene que ser booleano. Perdón, voy a tomar un sorbito de agua. El bloque tiene que ser booleano. Bueno, en select también. Y retorna el primer elemento que satisface la condición. Si no existe ninguno, da error. Entonces existe otro mensaje por defecto que, para evitar el error, perdón, que es detect dos puntos, if none dos puntos, que está acá, ¿ven? Entonces, ¿qué devuelve el detect? Un elemento de los que componen la colección, el primero que cumple. Por ejemplo, yo digo tweets detect y la recorre, pero va a frenar ese recorrido que no importa, es transparente para ustedes, cuando encuentra un tweet que tenga más de 4 hashtags. Bien, cuando encuentre un tweet que tenga más de 4 hashtags. Si no existe ninguno, va a dar error. Si yo le pongo un detect dos puntos, if none dos puntos, qué sé yo, que devuelva nil por lo menos, pero que diga no hay ninguno. Pero si no, no dice no hay ninguno, se frena que da error. Ahí dice error, not found. Pruébenlo. Pero se entiende, este devuelve un objeto, no devuelve una colección. Ni una colección del mismo tipo, ni un bug, ni nada. Devuelve un objeto que cumple el primer objeto que encuentra. No me digan, y si había dos, el primero que encuentra. Si era un set y hago un detect, menos voy a saber en qué orden los encontró. Pero el primero que encuentra que cumple con esa condición. Sí, objeto que cumple con el elemento de la colección. El if none, dos puntos. Ay, acá yo no sé escribir, chicos, pero va con un bloque. No tenés que asumir que existe. Podés, si fuera que existe, usás el detect solo. Si querés evitar el error, usás detect dos puntos, if none dos puntos. Detect dos puntos va a un bloque que es el de la búsqueda. Y el if none dos puntos es lo que hago. Lo que hago con otro bloque. If none dos puntos tiene un bloque como argumento que puedo poner caret nil, por ejemplo. Devuelvo nil. Si no encuentro ningún objeto, devuelvo nil. No asumo que existe porque no es lo que uno tiene que asumir. O sea, uno asume que puede fallar. Qué sé yo, puede fallar que yo busque a alguien. Entonces digo, if none dos puntos, abro corchetes y digo caret nil y cierro. Y de entonces, si no existe, es como si yo evitara el error, yo evito el error porque no lo encontré. No hay ninguno, devuelvo un nil. Si es nil, no existe. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Sí? Bueno, y ya sobre el final, que estamos bárbaro, creo, criterio, no sé, yo por lo menos estoy conforme que, a ver cuántos somos, 121, no sé, no sé cuántos estaban viniendo, 122. Eh, por lo menos no los espanté, los 100 que vinieron siguen estando. Pero son pocos porque ustedes son 400, así que, pero no importa. Ay, gracias, chicos, gracias. Estaba con un susto porque soy re grande y hace 30 años de clase. Pero al Webex le tenía miedo porque no, el profe Rossi me dice, no se ve el chat no se ve, los chicos hablan entre ellos, no se ve esto, no se hace lo otro, y yo dije, uy, me va, a todos nos da miedo Webex. Bueno, pero ustedes no dan clase. Gracias, gracias. Bueno, entonces, todo esto lo van a encontrar en el Moodle. Les hago reír un rato. Lo van a encontrar en el Moodle. Ay, sí, la próxima hacemos Python. Sí, genial. No tengo ni idea. Python hacemos, sí. Criterio o heurística. Bueno, yo les voy a dar la semana que viene y la otra, por lo menos 2 semanas más me van a aguantar a mí. El jueves hay consulta, no sé si vienen los ciento y pico que no vinieron hoy, pero si quieren, los espero también el jueves, no hay drama, porque por ahí lo mastican un poquito esto
y tienen preguntas. Ahí estamos solo para preguntas. Y de última, dibujo en una hoja y se los muestro, porque acá no se dibuja. Si hay que hacer algo, porque está bueno escribir, yo entiendo eso. Para cerrar, chicos, que si no se me va a hacer las 4, criterios heurísticas, vamos a estar basándonos, es la primera vez que ustedes ven programación orientada a objetos como se debería ver, no Python, ni Java, ni estructura de datos. Ven, orientación a objetos al estilo objetos 1, ¿sí? Al estilo de buena programación, con buenos consejos y bueno, demás. Entonces, vamos a tener... Sí, sí. Bueno, no vamos a hablar más de otras materias. Entonces, lo que hace borrón y cuenta nueva. Lo que tenemos que ver es estilos de buena programación, porque el tema de los parciales no va a ser esto funciona, entonces apruebo, va a ser buen estilo. Entonces, también descubrir objetos y demás, asignar responsabilidades. Entonces, criterios heurísticas a considerar, lo que, lo que vamos a considerar es que tenemos que usar lo que está implementado en el ambiente Faro, o sea, ya lo tenemos en Smalltalk, lo usamos. Eso se llama no reinventar la rueda, porque si yo estoy escribiendo cosas que ya están escritas, yo escribo algo que es con el do, pero lo que está haciendo es un select, un collect, un reject o un detect, no está bien que yo lo escriba de nuevo en un código. Ya está escrito, ya es un mensaje que tengo que entender y que lo tengo que usar. O sea, en programación orientada a objetos hay que escribir lo menos posible. Entonces, las cosas que se escriben una vez ya se vuelven a usar donde corresponda. Entonces, reutilizar lo que tenemos, y un ejemplo muy común es usar siempre el do en collections, siendo que tenemos otros mensajes como select, detect, elect, some numbers, que yo ya vi que estaban preguntando eso en el foro, yo veo el foro, no contesto para no sobreponer, porque los ayudantes están para, los JTP se dedican a eso, los conocen más y demás, pero la idea es usar los mensajes. Lo que pasa es que no habían visto colecciones y no teníamos por qué pretender, por ahí 2 o 3 alumnos sí, pero no todos estaban en condiciones de usar colecciones porque no lo habían dado. Así que usar los mensajes de alto nivel que están escritos en función del do que está más abajo. Entonces, eso es una heurística, un criterio. Tengo que investigar, ¿no? Esta clase es una introducción para que vean que hay un montón de cosas que no vimos que están, que existen. Pero mínimamente entender esas colecciones de las que hablamos hoy, se puede buscar más y ver qué protocolo está eh, eliminado o anulado para que yo no lo pueda usar en Array. Es interesante ver que no somos infalibles y que en el ambiente Faro los grandes diseñadores de Faro han puesto una herencia de estructura en vez de comportamiento, con lo cual tenemos mensajes que no deberían estar heredándose, están heredándose y hay que anularlos. Entonces, investigo, aprendo las clases, protocolos, que serían los mensajes que entienden esas clases. Intento siempre utilizar comportamiento que ya fue definido y presto atención en lo que hay y lo aprendo. Lo puedo buscar, puedo tener, cuando doy un examen puedo tener libro abierto y usar las cosas. Así que no se hagan problema por eso, pero úsenlo. Y para poder usarlo en un examen no tengo tiempo en 2 horas o 3. Lo tengo que haber estudiado antes y después decir, pero para esto había un mensaje, de última lo busco. Pero lo que tengo que hacer es investigar, navegar por el browser de clases. Y bueno, respecto a polimorfismo, lo traemos a colación porque las colecciones, al ser heterogéneas, necesitan tener un cierto grado de polimorfismo entre sus elementos, si no, por más heterogéneas que sean, no me sirven si yo pongo demasiadas cosas diferentes adentro. Entonces, ¿qué era el polimorfismo? Era este mecanismo que me permite
mandar el mismo mensaje a objetos de distintas clases y que cada uno lo resuelva a su modo. Entonces, si yo el mismo mensaje lo envío a diferentes objetos, los receptores van a reaccionar de acuerdo al método que tienen implementado. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una colección de figuras, ahora me estoy apurando un poquito, tengo una colección de figuras, supongamos que tenemos que diseñar un editor gráfico para figuras en 2 dimensiones. Entonces, bueno, tengo distintas figuras, rectángulos, triángulos, círculos. El editor debe poder dibujar esa colección de figuras y dentro de la colección tengo distintas instancias de subclases de figura. Entonces cada una va a dibujarse a su modo, ¿no? A su manera. Eso es entendible. Pero no estoy poniendo frutas con figuras. Son todas figuras, pero no todas se dibujan de la misma manera. Entonces, si yo esto lo tengo que resolver con la programación imperativa estructurada, tengo que usar el famoso if o preguntar o case, donde digo for i 1 a n, que es el tamaño de la colección. Si la figura de i es un rectángulo, dibujo, o sea, le tiraba la responsabilidad al procedimiento de decidir qué figura tengo que dibujar, le mandaba de parámetro a la figura, siendo que ahora en objeto, ¿quién será la figura? El receptor. La figura sabe dibujarse. No es un argumento que el procedimiento, o sea, la programación estructurada o imperativa, da órdenes para que alguien dibuje de acuerdo a qué figura viene como argumento. No, acá en objetos la figura es el objeto receptor. Entonces, esto ya no me sirve. Y yo ya saben que tengo que evitar preguntar con un if o con un case de qué clase es la figura para saber dibujarla, o de qué clase es el objeto para saber qué hago con él. Entonces esto ya no va. ¿Está? ¿Cómo lo soluciono? Con polimorfismo. Entonces digo, bueno, hago un graph, voy a tener un diseño de este tipo, un editor de dibujar todas las figuras, conoce a una colección de figuras abstracta, la superclase es abstracta. Las figuras concretas son estas y cada una se dibuja a su manera. Todas tienen implementado el mensaje dibujar. ¿Cómo será este de la superclase? Abstracto, porque no sé, quizás tenga algo en común, pero va a ser abstracto. Le falta el paréntesis de apertura y cierre también. Y esto va a ser concreto. ¿Por qué? Porque tengo que dibujar un círculo como corresponde, un triángulo a su manera, cada uno a su manera. Acá no ahorro código, no es el hecho de ahorrar código porque genero una superclase, sino que todas se dibujan y entonces si yo a alguna subclase de figura me olvido de decirle que se dibuje, me va a decir, ah, pero te olvidaste porque todas se tienen que saber dibujar. Entonces no ahorro código, lo que hago es dejar que cada objeto se dibuje a su manera y evito el if, ¿no? La pregunta, la sentencia switch. Entonces, si yo, bueno, a ver, entonces, teníamos esto. Si yo quiero implementar este mensaje, dibujar todas las figuras, perdón, en editor, digo dibujar todas, perfecto. ¿Cómo sería, cómo lo implementarían? Bueno, no hablan ustedes, así que diría self figuras, que es, acá obtendría, self es el editor. Figuras es la colección de figuras, su variable de instancia que tiene guardada una colección, por ejemplo, una order collection de figuras. Entonces, el figuras me devuelve una colección. Y esta sí, la itero para dibujar cada figura. ¿Y cómo, qué hago? ¿Tengo que preguntar de qué clase es F para dibujarla? F es cada figura de la colección. No, no hay que preguntar, porque esto es lo polimórfico, ¿no? O sea, son clases polimórficas. Vemos interfaces gráficas al final, ven algo con Alejandro Fernández. Después que yo les doy la parte de análisis y diseño, ven una partecita de interfaces gráficas y en objetos 2 con todo, el C-Side.
pero es el último tema porque el corazón, el core de objetos 1 es que aprendan a descubrir objetos, responsabilidades. Perfecto, perfecto. Entonces, F de qué clase va a ser. Puede ser figura, círculo, rectángulo, bla, 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 ¿no? Entonces, cada una se va a saber dibujar a su manera. Entonces, si yo les pregunto de qué clase son los objetos de la colección figuras, no sé, son círculos, rectángulos, triángulos, ¿no? Entonces, acá está el polimorfismo, mismo mensaje, objetos de distintas clases receptores, ¿no? Se delega la responsabilidad en la figura. Muy bien. Sí, es así de sencillo, pero es así de que cuesta también captar el sentido de usar siempre polimorfismo y evitar el if. Y bueno, ¿cómo sería el método de dibujar en la clase figura? ¿Sería abstracto? No necesariamente todo abstracto, podría ser un esqueleto que hace alguna parte y otra la hace cada una de las subclases, o no, o podría estar totalmente implementado por las subclases. Eso se ve cuando estén un poco más afiladitos en la programación, pero con un simple self yo podría decir que una parte la puedo poner común arriba, heredarla, y con self vuelvo a las clases de abajo, a las concretas, y hacer lo que corresponde con cada una. Bueno, eso es una clase más específica, una discusión más específica. Bien, entonces con colecciones heterogéneas y polimorfismo resolvemos muchísimo. Nada de superclase nada más, pero super como, a ver qué dice, ahí se llama el dibujar de super más el propio código o con self es suficiente y busca para arriba. Es suficiente, porque si yo tengo el dibujar arriba y después una partecita que es el lado del rectángulo, la uso abajo. Entonces, no, super no. El super hay que dejarlo para reusar un initialize. El super no, traten de no usarlo. No usar super. Es un consejo, porque super, nada de super es muy específico. No, aparte que super, lo que hace es peligroso, porque el super es super desde donde estoy hablando, desde el método que estoy escribiendo. Es la superclase de donde estoy parado, no de self. Y self siempre es el objeto receptor inicial. Esa es la diferencia. Claro, super es una más arriba donde estoy parada y dije super. Bueno, y para terminar, que ya estamos ahí, ¿dónde está presente el memory frame? Bueno, todo el tiempo está presente acá, ¿no? En el envío de dibujar a figuras de distinta clase, ¿no? Esas son polimórficas. Las figuras de distinta clase son polimórficas. Y entonces, para cerrar, nos queda el criterio que cierra esto que dijimos recién, que es switch statements, que se llama así porque, pero si, a ver, perdón, si sobrecargas un método y querés mantener la base, podés llamar a super o ni siquiera ahí es recomendable. Es que yo les decía que puede haber un esqueleto que sea self sueldo básico de un empleado. Y el sueldo básico lo calculás acá abajo. Y self sueldo básico más self antigüedad más cero, no sé, como un esqueleto donde cada partecita la haces en la clase más de abajo. Y primero heredaste el sueldo total. Y entonces vas arriba, no lo encontraste abajo, sueldo total, y cuando ejecutás sueldo total, las partecitas son de las subclases. Entonces ahí te queda joyas con self y no usas super. Es para otra clase. Bueno, el criterio switch statement significa no usar switch, que serían como cambios de clases, no usar switch o if anidados para determinar de qué forma resuelvo algo, menos si la pregunta va dirigida a ver el nombre o tipo, tiene que ver con el tipo
del objeto. Si tiene que ver con el tipo de objeto, menos lo tengo que usar, ¿no? Porque puede haber un if que sea por saldo cero y bueno, qué sé yo, podría ser. Así que para evitarlo, aplico adecuadamente polimorfismo. Bueno, chicos, y acá se termina 29 de 29, con a las 4 menos 5, llegamos justito. ¿Les queda otra pregunta? ¿Alguna pregunta ya o callen para siempre? No, mentira. Mentira. Ay, gracias. Les agradezco, me hace bien que me lo digan. Bueno, nos vemos el jueves. Para los que supongo que van a venir, gracias a ustedes por estar conectados. Seguimos conectados. Si ya les alcanzó con lo de hoy, nos vemos el martes. Hay material de UML, que yo soy también la encargada de las teorías de UML, que no las di este año. No las di este año porque se nos hizo muy cortita la cursada. Empezamos muy tarde con el tema de los talleres que tenían que aprobar y qué sé yo, que quedó tan corta la cursada que tuvimos que hacer partes grabadas, así que grabé UML, no les di clase, creo que se entiende. Me pueden preguntar de UML el jueves que hacemos consulta, pueden preguntarme de colecciones y de UML, ¿sí? Así que los espero y si no que vengan los compañeritos que no vinieron hoy. Bueno, nos vemos. Gracias.